Qué bueno es el Señor. Tome su lugar. Muchísimas gracias, alabanza. Gracias. Qué alegre estar en la casa de Dios en esta tarde. ¿Cuántos chapines tenemos aquí en este tercer culto? ¿Puede levantar su mano? ¿Puede dar un grito? O si no, pues si no es nacido en Guatemala, por lo menos ha abrazado el país como suyo. Estamos contentos de que Dios nos haya puesto en esta tierra. ¿Y cuántos de ustedes en este tercer culto estuvieron en algún momento involucrados cuando eran pequeños o quizá todavía ahora algunos jóvenes que están acá en los desfiles? ¿Cuántos marcharon? Levante la mano. ¡Ah, qué alegre eso!, ¿verdad? Marchando. Yo fui batonista, aunque no lo crea. Llevé la bandera, estuve en el pelotón ahí en algún momento de relleno en un pelotón porque era muy chaparrita. Pero también, ¿sabe qué? Estuve en la banda de mi colegio. ¿Cuántos de aquí estuvieron en la banda del colegio en algún momento? Ay, bastantes. Qué bonito estar en la banda del colegio. Nosotros empezábamos a ensayar desde el mes de marzo, nos preparábamos para que en el mes de septiembre, imagínense cuánto tiempo, sábado a sábado, ahí nosotros tocando, ensayando todas las melodías que cantábamos. Y yo quiero mostrarle una foto de mis años de banda de escuela. No sé si la tenemos ahí, Pastor Osvaldo, miren nada más. Tenía yo aproximadamente 16, 17 años ahí. Tocaba el bombín. Todas las mujeres en la banda en la que yo estuve, La Patria, tocábamos el bombín, nada más que eso. Era alegre. No sé por qué nos encantaba estar ahí. Pero una de las características era que el comandante que nos dirigía, gracias pastor, él era un hombre bien calidad, pero era bien estricto, así estilo militar. Y él nos enseñó estilo militar a mantener la postura, a estar firmes, a obedecer las órdenes, a ser puntuales. Pero si no lo hacíamos, nos castigaban. Y la manera en que nos castigaban era con un baquetazo, algo como esto. Mírela, este para los que no conocen, una baqueta. Y lo que hacía era que si nos daban la orden de estar firmes y nosotros por alguna razón nos movíamos, pasaba el comandante o un delegado con una baqueta y nos pegaba acá atrás, en la pierna, y no nos daba así suavecito, solo para como nada más para que viéramos. No, él se descargaba su furia con nosotros y nos daba fuerte, más si no le habían dado desayuno o se iba peleando con la esposa, nos pegaba. Y en realidad no sé por qué aguantábamos tanto maltrato nosotros. No sé qué necesidad teníamos de estar ahí. A veces nos sangraban las manos con el bombín por estarle dando. A veces los tacones nos hacían ampolla. A veces sudábamos, pero nos encantaba estar ahí. Y estábamos bien atentos porque si no nos parábamos firmes, el comandante o un subalterno llegaba y nos daba un baquetazo en las piernas. Y pensando en eso, yo estaba leyendo el libro de Efesios. Y fíjese que Pablo nos manda a nosotros como cristianos algo similar. Pablo nos dice, párense firmes, porque anda alguien que anda buscando no darles un baquetazo, sino acechándolos para hacerlos caer. Y yo quiero leerles, mejor quisiera pedirles que me acompañaran al capítulo 6 del libro de Efesios 6:10, Efesios 6:10. Si usted nos ve por las redes sociales, sea bienvenido a Iglesia Cristiana Vida. Si un día anda por el área, lo esperamos acá, amén. ¿Cuántos los esperamos? Dios está haciendo cosas lindas en Iglesia Vida, amén. ¿Ya tiene capítulo 6, versículo 10 de Efesios? ¿Solo una persona? Gracias. ¿Alguien más lo tiene? Amén. Gracias. También ya les apareció allá el chivito en la pantalla. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé si identificó ahí en el versículo 10 que dice, en el versículo 11, si lo pudieras poner, Pastor Osvaldo, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? ¿Estar qué?
firmes, gracias, para que podamos estar firmes. La palabra del Señor nos manda a estar firmes porque tenemos una lucha, y hay una lucha que no es física, hay una lucha que tenemos como cristianos que no es de empuñar nuestras manos y ponernos de tú a tú, taco a taco con alguien, sino la Biblia dice que tenemos una lucha espiritual, algo más profundo, algo más allá. Y Pablo nos dice, lo primero, pónganse la armadura para que puedan estar firmes y soportar las acechanzas del enemigo. Se cree que esta epístola de Efesios, Pablo la escribió cuando, él estaba prisionero, no se cree, él estaba prisionero. De hecho, él lo dice aquí mismo en Efesios, pero se cree que él estaba prisionero en Roma. Otros creen que él estaba prisionero en Cesarea. La cuestión es que no sabemos dónde estaba, pero él estaba prisionero. Quizá era arresto domiciliario o quizá era una cárcel como tal, una cárcel como las que existían en ese entonces. La cosa es que Pablo seguramente se inspiró en un soldado romano, quizá en el que lo custodiaba, o quizá los que andaban en la calle, porque era muy común ver soldados romanos. Y quiero que me siga, por favor, porque quizá Pablo, al ver al soldado romano, se inspira y entonces empieza a escribirle a los efesios: miren, pónganse la armadura como un soldado, pónganse la armadura para que estén firmes. Y lo primero que dice ahí en el versículo 13, dice: tomen la armadura de Dios, tomen la armadura de Dios. Dice: estén firmes, ciñan sus lomos con la verdad. Lo primero que un soldado tenía que hacer era agarrar un cincho y ceñirse bien la vestidura, porque sin ese cinto toda la vestidura que él tenía y la armadura se le caía. Entonces dice: cíñanse bien. La primera cosa que tienen que hacer es cíñanse sus lomos de la verdad. Luego dice: 2, vístanse con la coraza de justicia. Acá, 3, el calzado, cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz, es decir, con la disposición para que ustedes prediquen. Número 4, dice: sobre todo tomen el escudo de la fe con la que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristianos armados y bien listos para pelear y para guerrear ante cualquier circunstancia y amenaza que se presente del enemigo, para luchar una guerra espiritual que estamos luchando. Y lo primero que ustedes tienen que hacer, dice Pablo, es: vístanse con la armadura. Y una vez vestidos con la armadura, entonces identifiquen a su enemigo. Lo primero que nosotros hacíamos cuando estábamos en la banda del colegio era que mirábamos quién era el que cargaba la baqueta para pegarnos. Teníamos que identificar muy bien quién era, si era el comandante o era un subalterno. Y cuando veíamos que él estaba por ahí, todos nos parábamos firmes y estábamos listos porque nadie quería recibir un baquetazo. Lo primero que Pablo nos dice es: vístanse con la armadura. Pero después, hermanos, identifiquemos a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo en realidad? Y dice la Biblia: su enemigo no es de carne y sangre. Hay algo más allá. Hay una guerra espiritual que ustedes tienen que pelear y guerrear. Y esa guerra espiritual no se gana físicamente, se gana solamente de rodillas. Se lo pongo así. Hace un tiempo, no sé cuántos años, quizá unos 10, 12 años, fuimos a uno de los viajes misioneros con los pastores Rodríguez y fuimos al Corredor Seco, a un área de por allá. Y entre las actividades que llevábamos, hicimos una actividad para niños. Y ya invitamos a toda la aldea para que llegaran y que íbamos a tener una actividad de niños. No sé de dónde salieron tantos niños. Como dice Pastor Romeo, salen de no sé de dónde, de ahí de la tierra. Y como los gremlins, ellos se acuerdan de los gremlins, así se reproducen los niños. Estaba lleno el campo de fútbol. Y mi hija Sara estaba vestida de payasita. Y Caleb era el encargado de la piñata. Y nosotros dos con mi esposo solo estábamos de espectadores. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Le dijimos a los encargados de Vida Kids: úsennos, ¿en qué les podemos servir? Y ellos nos dijeron muy amablemente: bueno, ustedes van a ser los encargados de los títeres. ¿Se imagina usted a Pastor Romeo? ¿Se imagina a mí encargados de los títeres? Bueno, dijimos, le entramos. Nos pusieron el teatrín, que era una cortina, y nosotros nos pusimos detrás ahí. Nos dieron los títeres. Yo no recuerdo si eran títeres de verdad o calcetines, pero nos los pusimos ahí en la mano.
Y el que estaba dirigiendo le dice a los niños: niños, tenemos unos invitados especiales. ¿Cuántos pueden llamar a nuestros invitados especiales? Y los niños empiezan a gritar: salgan invitados especiales. ¿Cuántos han estado en esas actividades de niños? Es lo mismo de siempre decimos, ¿verdad? Y no se oye, aplaudan más fuerte porque no pueden salir. Y los niños aplaudían y los niños gritaban y nosotros detrás, ¿verdad? Y mi esposo me decía: salí tú, no, salí tú, ¿verdad? Salí tú, me decía, tú primero. Yo le decía: no, tú primero, ¿verdad? Las damas primero, me decía, los títeres primero, le decía. Y estábamos ahí atrás, hermanos, los dos asustados de que teníamos que salir con los niños. Y en eso pues salimos, ¿verdad? Él salió primero y de ahí salgo yo y hola niños, y los dos con la boca abierta, ni siquiera le movíamos la boca a los títeres, así inexpertos, lo peor que usted se puede imaginar. Ahí atrás, ¿verdad? Hola niños, y los niños hola. Y el que estaba dirigiendo nos dice: ¿cómo se llaman nuestros amiguitos? Dice. Y me dice: ¿cómo te llamas? Yo no sé cómo te llamas tú. Ahí atrás nosotros, dice un nombre. Mire, hermanos, si nos empieza a dar un ataque de risa a los dos ahí atrás. Y tú, ¿cómo te llamas? No sé qué nombre se le ocurrió a mi esposo, no sé qué nombre se me ocurrió a mí. Y entonces, digan algo, decía el que estaba pobrecito ahí dirigiendo. Y entonces mi esposo dice: ¿cuántos niños no se bañaron hoy? Pero si usted pregunta eso, ningún niño levanta la mano. Pues ahí todos los niños levantaban la mano que no se habían bañado. Hermanos, nos empieza a dar un ataque de risa a los dos ahí atrás, que no podíamos hablar. Y en esa risa nosotros nos estábamos disfrutando nuestro show. En esa risa yo me vengo para atrás y jalo la cortina del teatrín y quedan nada más dos adultos ahí con los títeres así, ¿verdad? Y los niños se empiezan a reír. Nos quitamos los títeres y nos fuimos atrás a una maleza que había a matarnos de la risa. Nunca más nos han vuelto a contratar los de Vida Kids. Le destruimos la infancia a los niños. De una vez los pobrecitos se dieron cuenta que no eran los títeres los que hablaban. Nosotros nos disfrutamos nuestro show, pero ¿qué le quiero decir con esto? Hermanos, si nosotros entendiéramos que muchas veces detrás de nuestras circunstancias, detrás de enfermedades, detrás de problemas económicos o cuestiones difíciles que estamos manejando o de corazones rebeldes, muchas veces detrás de esas circunstancias no es una cuestión que nosotros tenemos que luchar con una situación que está superficialmente, sino que bajo eso hay un enemigo nuestro que es el titiritero que está ahí moviendo las piezas. Y si nosotros como cristianos entendiéramos que es una batalla espiritual, Pablo dice: identifiquen a su enemigo, porque su lucha no es contra sangre ni carne, su lucha es contra principados, su lucha es contra algo más allá de lo físico. Entonces no pueden ganar su lucha así físicamente, tienen que vestirse de la armadura, identificar quién es Él, pero también tienen que orar. Ahora bien, no siempre las cuestiones todas son espirituales, y aquí lo hemos enseñado en Iglesia Vida. No todo tiene que ver con el diablo y místico y con enemigo y con cuestiones ahí, espíritus. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en situaciones complicadas y es nuestra propia culpa y nuestra propia responsabilidad. Tenemos que identificar bien quién es el enemigo. Por ejemplo, el otro día, hace como un año, estábamos enterrando a una amada hermana de nuestra iglesia, una mujer a la que queríamos mucho. Ella falleció, pasó a la presencia del Señor. Y fuimos con mi esposo al entierro. Y estando ahí en el entierro, íbamos detrás de la caravana que llevaba al féretro. Y mi esposo me dice, yo iba manejando, mi esposo me dice: déjame acá para que yo esté ahí listo para efectuar la ceremonia fúnebre mientras tú te vas a parquear. Y lo hicimos así. Mi esposo se bajó del carro y yo fui a buscar parqueo en el cementerio. Y parqué el carro en una pendiente, parqué el carro y me fui a la ceremonia. Cuando estábamos fúnebre, cuando estábamos ahí sentados, antes de que empezara las palabras y la ceremonia fúnebre, me dice la señorita, la que estaba como anfitriona del cementerio, se para y dice: por favor, al dueño del carro color azul, marca tal, placas tal,
le pedimos por favor que vaya a mover su carro. Y entonces yo dije dentro de mí, ay, ese es el mío, ¿verdad? Pero yo no me voy a mover porque yo me quedé bien parqueada. Dije, ahí lo muevo después. No sé si alguno se ha revelado en algún momento, pero yo me rebelé, yo no lo voy a mover, dije. Y se quedó en silencio todo. Luego, como a los 5 minutos, se volvió a parar y dice, al dueño del carro, tal y tal, marca tal, placas tal, le pedimos que vaya al parqueo, se le necesita allá. Ay, no, dije yo no voy a ir. Y mi esposo solo me miraba, él estaba a la par del féretro, solo me miraba así de plano que pensaba que rebelde está mi esposa. Y yo dije, no, ahí después lo voy a mover porque yo lo dejé bien parqueado. Y una tercera vez se para la señorita y dice, disculpen, por favor, al dueño del carro tal, marca tal, placas tal, se le necesita en el parqueo porque lo dejó desconectado y se fue a chocar con los otros carros que estaban adelante. Ay, hermano, qué vergüenza. Yo me levanto y todo el mundo voltea a ver una mujer, claro, una mujer, eso seguro fue lo que pensaron. Y si usted está pensando eso, lo reprendo en el nombre de Jesús porque es la primera vez que me pasó y se lo aseguro. Y yo me voy, cuando llegué el carro no lo había dejado conectado y se había ido a chocar con los carros que estaba adelante, un desastre. Fácil para mí hubiera sido decir, el diablo, mi amor, es el diablo el que me hizo hacer eso. Pero en realidad no, esa fue culpa mía. Por eso la Biblia nos manda a identificar. ¿Y cómo voy a identificar yo si es una batalla espiritual o es algo que yo mismo tengo que componer? Hay un arma muy poderosa que el apóstol dice acá y nos lo dice en el versículo número 18. Es el arma que nosotros no tenemos que olvidar de usar. Y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay un arma bien poderosa y esa arma se llama la oración. Nosotros no podemos pretender como cristianos vivir una vida cristiana sin tener comunión con Dios, sin estar conectados con aquel que nos da la vida. Y usted quizá podrá decir ahí donde está sentado, la oración, eso yo ya lo conozco. Ya lo conocemos, pero muy poco lo practicamos. Se nos olvida que hay alguien esperando por nosotros cada mañana, cada tarde, cada noche, porque quiere escucharnos, porque quiere oírnos. Se nos olvida que nosotros, por nuestro ADN debería de correr esa necesidad de buscar a Dios en oración. El Evangelio llegó aquí a Guatemala el 2 de noviembre de 1882. Y vino aquí a Guatemala a través de un misionero piadoso traído por Justo Rufino Barrios, que era el presidente en ese entonces. Y una de las características que nosotros podemos aprender de la historia es que estos misioneros, conforme más personas fueron aceptando al Señor y fueron agregándose al protestantismo en Guatemala, más se reunían cada mañana. Dice la historia que se juntaban a orar. Y esa costumbre de orar por las mañanas nos fue trasladada a nosotros de generación en generación, década tras década. Pero ¿será que nosotros seremos la generación en la que vamos a evitar que esta buena tradición siga? No le estoy hablando de lo que hacía la iglesia primitiva, ni lo que hacía nuestro buen Señor, porque Él oraba siempre. Pero es nuestra responsabilidad transmitir ese ADN a las siguientes generaciones de buscar a Dios. Pero nosotros a veces estamos tan ocupados con una agenda tan cargada que se nos olvida que el Señor quiere tener comunión con nosotros. Y en esta iglesia nosotros seguimos creyendo en un Dios de milagros. En esta iglesia nosotros seguimos creyendo que Dios puede hacer lo imposible posible. En esta iglesia nosotros seguimos creyendo que Dios tiene inclinados su oído y que Dios escucha nuestra oración. En esta iglesia nosotros seguimos creyendo en el poder del Espíritu Santo. Seguimos creyendo. No somos una iglesia que se ha olvidado que Dios hace milagros. No, señores, nosotros creemos que el Señor está vivo y sigue haciendo milagros hoy. El Salmo 34 a mí me encanta. Es un salmo que ha bendecido mi vida en muchísimas ocasiones. Es uno de mis favoritos. Quizá puedo decir que es mi favorito, el Salmo 34, y me encanta, porque el contexto es que David estaba en una cueva, la cueva de Adulam,
Y David estaba huyendo de un rey que se llamaba Saúl, si usted no conoce la historia. Y Saúl quería matarlo. Y David huye, siendo él el ungido de Jehová. David huye y se va a ocultar a una cueva. Una cueva que no tenía amenidades. Una cueva que no tenía wifi ni Netflix. Imagínese usted cómo pudo sobrevivir David ahí. No tenía nada, no tenía refri, no tenía comida, no tenía nada. En una cueva no tenía ni siquiera baño. Y en ese contexto le llegan 400 hombres a apoyarlo. Pero no eran los mejores guerreros, sino que dice la Biblia que eran los amargados. Eran los que estaban, los endeudados. Lo peor de Israel. Llegaron y se juntaron con David. Pero David reúne a los hombres y les empieza a explicar y les dice: bendigan a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y me encanta lo que dice el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice David, clamó a Jehová y él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Yo lo puedo traducir y decir: esta pobre que está acá clamó al Señor y el Señor le oyó y la libró de todas sus angustias. ¿Cuántos de acá hemos visto la mano de Dios a través de la oración? ¿Cuántos de acá podemos decir: Dios es real, Él ha hecho conmigo más allá de lo que yo he podido pensar? Yo he doblado mis rodillas y Él me ha escuchado. ¿Cuántos de acá podemos tener testimonios de que Dios es real, de que Dios sigue siendo un Dios de milagros, de que Dios sigue haciendo el bien y que Dios escucha nuestra oración? Yo puedo decirles, como dice David: vengan, degusten, Dios es bueno porque Él sí hace milagros. Vengan porque yo lo he comprobado. Él sigue sanando a los enfermos todavía. Hace 15 días aproximadamente estábamos terminando el culto y estábamos allá en la noche chapina. Yo pasé con una pareja muy preciosa, no sé si está por acá hoy, y les digo, ella estaba esperando bebé y le dije: felicitaciones por su bebé. Y ellos me dijeron: estamos felices porque después de estar intentando nos habían declarado esterilidad, pero hoy nosotros podemos dar testimonio de que Dios es real. Pasamos al frente, le creímos al Señor, tomamos esa palabra para nosotros y mi esposa tiene 6 meses de embarazo. ¿Qué le parece a usted? Y yo le dije: ¿sabe qué? No me sorprende porque mi Dios lo ha hecho otras veces y Él lo puede seguir haciendo. Cuando Caleb estaba pequeño, se enfermaba constantemente de problemas respiratorios y siempre teníamos que estar con médicos, con medicina. Y una vez se puso muy enfermo, llamamos al doctor y el doctor llegó y nos dijo: ¿sabe qué? Su hijo, el problema con su hijo es que su hijo va a ser asmático toda su vida. Su hijo no va a poder jugar como cualquier niño, no va a poder correr, va a tener que usar el aparato, va a tener que usar la medicina, salbutamol y todo eso. Y él no va a poder ser un niño como todos los niños. Yo me recuerdo que yo agarré a Caleb, tenía como 6, 7 meses. Lo agarré, estaba hirviendo en fiebre y yo me fui a la sala y me arrodillé y le dije: Señor, yo no recibo ese diagnóstico. Mi hijo no va a ser asmático. Mi hijo va a ser un niño que va a poder correr, que va a poder jugar. 16 años después, hoy, hermanos, Caleb es un niño sano. A veces se tiene que inventar alguna enfermedad para no ir al colegio, porque la gloria sea para mi Dios. Es un niño saludable. Bendito sea Dios. Dios hace milagros todavía. Hoy en la mañana al final de uno de los cultos se acerca una hermana y dice: yo sé también que Dios puede sanar. A mi hija de 5 años de matrimonio les habían declarado esterilidad a los 2. Y un día pasaron, Pastor Romeo oró por ellos, esas fueron sus palabras. Pastor Romeo oró por ellos y les dijo que creyeran. Y hoy, después de 5 años, tiene 3 meses de embarazo. Dios puede hacer lo imposible posible. Un hermano me mandó un audio. Dele el aplauso al Señor, bendiga su nombre, porque para Él la gloria. Él es el que hace los milagros todavía hoy.
Si tú estás creyendo y has dejado de creer, sigue creyendo, porque Dios sí escucha. Me mandó un audio un hermano al final del segundo culto y me dice: yo creo la palabra que usted dijo, porque yo fui diagnosticado con artritis y estuve 5 años luchando con medicina y con medicina y con medicina. Y la semana pasada fui al IX y me dijeron: mire, usted está sano completamente de la artritis. ¿Cómo pasó? No lo sabemos, porque eso no es reversible. Y él dice que todavía le preguntó al médico: ¿de verdad puede chequear otra vez? Así como todavía incrédulo, ¿verdad? Porque a mí me diagnosticaron eso. Y el médico le dice: sí, mire, usted está completamente sano. Él llegó a su casa, agarró la medicina que tenía y toda una, dice que la tiró a la basura y no ha padecido de dolor más. El Señor puede, Él puede. Si tú has dejado de creer, sigue creyendo, porque Dios puede hacer lo imposible posible. Dios sigue sanando, Dios sigue proveyendo hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos sido testigos de su provisión? ¿Cómo podemos seguir funcionando? A veces decimos: es por la mano y la gracia del Señor. Él nos sigue proveyendo. Hemos tenido techo, hemos tenido comida, no nos ha faltado nada, porque el cuidado de Dios está sobre nosotros. Dios sigue proveyendo. Ayer estaba yo en un retiro de mujeres y terminé de predicar, y cuando ya me venía, sale corriendo una hermana muy sencilla, ya mayor de edad, y me dice: pastora, yo no quiero dejar que usted se vaya sin que yo le cuente que yo recibí mucha bendición hoy, pero sabe que yo no iba a venir al retiro porque no tenía dinero. Pero un hijo que nunca me da nada me llamó y me dijo: mamá, ahí está, te voy a pagar para tu retiro. Y yo le digo: ese es el Dios que yo tengo, porque esta semana que pasó reciente acabamos de ver un milagro también con nuestra familia económico, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué necesitas? Pídeselo a Dios, que todo lo puede. No vayas con nadie más, ve con tu Dios, ve con tu Dios. Dios sigue proveyendo, Dios sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros con las cosas grandes, pero también Él tiene su oído inclinado y Él nos oye aún con las cosas más pequeñas y quizá insignificantes para otros, pero que para nosotros son importantes. Él nos escucha, Él está atento. Dice la Biblia que su oído está inclinado y atento al clamor de sus santos. Cuando yo tenía como 15 años, llegó un predicador a la iglesia donde estábamos, y estábamos en una reunión de jóvenes, y dice el predicador: jóvenes, señoritas, oren por su esposo, oren por su esposa. Y yo me acuerdo que en ese momento yo solamente le dije al Señor: Señor, yo te pido que aquel que vaya a ser mi esposo me lleve flores amarillas. Yo tenía como 15 años. Cuando tenía como 17, a los 17 yo conocí a mi esposo. Y una oración tan un poco así simple y sencilla que yo hice: que la persona que me ame, que va a ser mi esposo, que me lleve flores amarillas. Mire, en esos años nadie me llevó flores amarillas. Me llevaron mariachis, me llevaron anillos, me llevaron flores, pero nadie me llevó flores amarillas. Y un día ya estábamos de novios con mi esposo. Yo ya tenía 18 años quizás. Y yo empecé a ver que mi esposo iba muy en serio, no como yo. Ya usted sabe la edad, etcétera. Iba muy en serio mi esposo. Y entonces yo me empecé a asustar, porque yo dije: ¿y qué si me pide que me case con él? ¿Será que es el hombre que Dios tiene para mí? Yo estaba muy enamorada de mi esposo, pero todavía no estaba segura, estaba muy jovencita para casarme. Y yo vi que mi esposo como que ya iba muy en serio. Y entonces me acuerdo que una mañana yo me hinqué y le dije: Señor, ¿tú te acuerdas que yo una vez oré y te pedí que el que fuera mi esposo me diera flores amarillas? Pues yo miro que Romeo ya va muy en serio. Si es tu voluntad, tú podrías permitir que él me traiga flores amarillas, así yo sé que él es el hombre que tú tienes para mí. Esa misma tarde, mi esposo me llamó por teléfono, por su iPhone. Me fue al público ahí a echar una monedita. ¿Se acuerdan de los públicos? Yo estaba en la casa y él marcó, y teníamos un teléfono de aquellos que daban vueltas, ¿verdad? Sonó el teléfono, yo corrí, aló, ¿verdad? Mi esposo, y me dice: mira, mi carro se descompuso, pero yo voy a llegar hoy en la tarde a verte, no vayas a salir.
Y entonces yo bien emocionada de que él siempre llegaba, pero por alguna razón me llamó y me fui a la hora que me dijo a parar ahí en la puerta a esperar a mi amado. Y llovía, y corté una flor, ¿no? Y yo esperando ahí a mi esposo a ver a qué hora se aparecía. Y cuando lo veo que venía, él siempre le ha gustado vestirse de negro, le encanta el color negro. Y cuando yo vi, venía mi esposo caminando. ¿Y sabe qué llevaba en la mano? Llevaba un ramo de rosas amarillas. Y quizás usted va a decir, casaca, Dios no tiene tiempo para eso. Para mí era importante. Y yo tengo un Dios que conoce hasta mi suspiro. Cuando yo vi que mi esposo traía el ramo de rosas amarillas, empecé a llorar. Y seguro mi esposo debe haber pensado, aquí la tengo en la palma de mi mano. Y ciertamente aquí me tenía, pero yo no lloraba de eso, yo lloraba de la emoción de saber que tengo un Dios que todo lo puede y que me escucha mi oración. Yo sé, querida hermana, querido hermano, que si tú tienes algo pequeñito o grande, Dios lo oye. Mi esposo me dio flores amarillas. Y por supuesto yo no le dije, tú eres mi esposo. No, yo me hice la difícil, así la rogada, ¿verdad? Pero yo sabía en mi corazón que él era el hombre que Dios tenía para mí. ¿Qué cosas tú le estás pidiendo al Señor? ¿Qué cosas estás pidiéndole al Señor? Muchas veces nosotros nos podemos vestir de la armadura de Dios y podemos quizá pensar que estamos parados firmes, pero se nos olvida velar. Dejamos a un lado y no nos paramos. Se nos olvida que tenemos que estar luchando contra un enemigo. Tenemos muchos distractores en esta generación, en esta época. Hay muchas cosas que nos distraen. Estamos a veces como ese animalito de Up que hablaba, aquel perrito que hablaba, ¿verdad? Y cuando de pronto está hablando y dice de pronto, ¡ardía! ¿Alguien vio esa película? ¡Ardía! Se nos va, como que nos confundimos y se nos olvida y nos desenfocamos de Dios, ¿verdad? Y pum, nos distraemos con algo. Hoy sí voy a orar, decimos. Y de pronto, pum, viene un distractor y se nos olvida. Se nos olvida que estábamos orando. ¿Cuál es el distractor que evita que tú te comuniques con Dios? Hay un Dios que quiere oírte. Hay un Dios que puede complacer tus necesidades. A veces te va a decir sí, a veces te va a decir no, a veces te va a decir espera. Pero hay un Dios que está esperando oír de tus labios lo que tú necesitas. ¿Qué cosas te distraen de buscarlo a Él? Quizás tu tiempo, estás muy cansado, yo lo entiendo. Corremos demasiado, pero nada es más importante que buscar a Dios. ¿Por qué no apartas unos minutos durante tu día para buscar al Creador, al Rey de Reyes? ¿Qué cosas te distraen? Quizás los quehaceres de la misma casa, o el trabajo, o quizás es Netflix, quizás son las series de televisión, o quizás es el teléfono. A mí me encantan las redes sociales y yo estoy muy conectada en el teléfono. Si usted me escribe, yo le respondo por WhatsApp. Yo estoy siempre ahí a una llamada. Soy fan de las redes sociales. De hecho, no tengo nada en contra de ellas porque hace poco me conecté con mi amiga. Estudiamos de hecho cuando yo tenía 11 años y ella también en la patria de Shela. Imagínese usted, hace 30 años y no nos habíamos visto y a través de las redes sociales nos conectamos. Y un día que fuimos a Shela con mi esposo, yo me tomé el tiempo, cuando estábamos ahí en Iglesia Vida, me tomé el tiempo y nos juntamos las dos y nos abrazamos y nos tomamos un café. Y amiga, tantos años sin verte, ¿cómo estás? Estás igualita. Mentira, todas arrugaditas las dos, ¿verdad? Pero estás igualita, qué bueno volver a verte, tu familia, tus amigos. Las redes sociales son una bendición. El problema no son las redes, el problema no es el teléfono, el problema somos nosotros que no sabemos controlar, no tenemos dominio propio. Yo dije, yo me voy a modernizar porque no voy a ser una de esas personas que está fuera de contexto y que no está en la onda. Entonces descargué en mi teléfono, descargué mi Biblia y dije, voy a leer mi Biblia como lo hacen los chavos desde el teléfono. Y entonces en las mañanas me levantaba y empezaba mi devocional con mi teléfono, abría mi Biblia y empezaba a ver. Pero a mí personalmente me distrae mucho porque empezaba a leer y de pronto, pum, una notificación que alguien me estaba escribiendo algo.
una de esas famosas cadenitas. Hermano, no me mande cadenitas, por favor, y mándaselo a 10 personas y yo recibo la mía y recibirás una bendición. Ay, y una cadenita. Ay, ¿quién me mandó cadenita? Vamos a ver. Y de ahí me pretendía seguir leyendo. Ay, un meme, jajajaja, qué chistoso, ¿va? Me mandó, fulano, una notificación, subió una foto. Sutano se chequeó que va de viaje. Vamos a ver. Ay, qué foto más fea la de la hermana que subió, ¿verdad? Con tanto filtro. Chayanne subió una foto. Y empezaba, me distraía. Pastor Romeo subió otra foto. Me distraía completamente. Entonces decidí dejar el teléfono a un lado, porque para mí es un distractor, pero quizá para ti no lo es, para mí lo es. ¿Qué cosas te distraen de buscar a Dios? ¿Por qué no mejor vuelves a lo que quizá un día fue tu tiempo de devocional con Dios? Podemos estar conectados con Dios en el carro, en el bus, cuando vamos caminando, cuando estamos haciendo una cola, cuando vamos a cambiar un cheque, podemos estar conectados con Dios. Pero es muy diferente que te tomes un tiempo con Él. Y quiero terminar mientras la banda, gracias porque me han ayudado, mientras ustedes empiezan ahí, quiero que nos tomemos un tiempo, pero quiero leerles un versículo que ha golpeado mi corazón cuando yo lo he leído. Y está en el libro de Éxodo, capítulo 33. Y Moisés, hablándole al Señor, le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Te suplico, te ruego, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. ¿Qué necesidades tienes tú? ¿Qué cosas tienes delante del altar? Hay un Dios que todo lo puede. Párate firmes. Si nosotros velamos más, menos cristianos caerían en tentación, menos personas regresarían atrás. Tú estás hoy aquí porque eres la respuesta a la oración de alguien. Este edificio es la respuesta a la oración de alguien. Quizá la casa en la que tú vives es la respuesta a tus oraciones. Dios sí contesta. La cuestión no es si Dios contesta o no. La cuestión es cuánto le buscas a Dios. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Si tú estás aquí hoy, yo te aseguro que eres la respuesta a las oraciones de algo. Si nos ves por redes sociales, seguramente Dios está tocando tu corazón también y alguien está orando por ti. Con mi esposo nos tomamos de la mano y yo le puedo decir que hay un pastor en esta iglesia que clama por sus ovejas y ora por muchos de ustedes, por todos de ustedes, por algunos específicos y por otros en la general. Pero hay un Dios que quiere obrar en su vida.